Ser agradecido, y hablamos justamente como Dios enseñaba al pueblo de Israel a poder adorar a Dios y ser agradecido a Dios y reconocer que todo viene del Señor. Pues no debemos olvidar eso. Y ser agradecido por lo mucho o poco que tengamos. Y si Dios te da más, compartir. Y si Dios te da menos, sé agradecido. Y bendecir a los que puedas. Porque hay un mundo que se está sufriendo y que necesita de Cristo. Amén. Necesita del amor del Señor. Este mundo no va a mejorar, hermano. No va a mejorar. Este mundo va a ir de mal en peor. La única esperanza que tiene es Cristo. La única esperanza es Jesús. Y vos y yo tenemos el tesoro. Y de eso quiero un poco hablar esta noche. Hablar de un encuentro de una mujer que podría haber sido, aunque no era inmigrante, pero posiblemente trataba menos que un inmigrante. Una mujer del Señor Jesús. Yo creo que prediqué varias veces sobre esta mujer, pero me gusta mucho esta historia, me encanta esta historia, donde se ve el amor del Señor, el cuidado de Dios por los más vulnerables. Y quiero que vayan en la Biblia al Evangelio de Juan. Yo voy a usar mi anteojo. Al Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Lo tienen? Bueno, dos tienen. ¿Amén? Eco, ahí está. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y yo voy a remarcar cierta cosa. Y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. ¿Me ponen la imagen? Porfa, la primera. No, la segunda. Llegó pues, y cansado, sí, del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. En eso has dicho verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer,
cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, y escuche, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él le dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses y viene después la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron y rogaron a Jesús que se quedara con ellos, él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo. Amén. Señor, gracias, Padre, porque allá hace 2000 años, allí en ese pozo, en el desierto, en ese lugar donde nadie que se consideraba bueno, justo o moralmente puro, Señor, se animaba a ir. Te sentaste allí a la vera del camino, Señor, alrededor del pozo, a buscar lo que se había perdido, a encontrarte con los que nadie quería encontrarse. Padre, yo te pido que otra vez más puedas hacer esto hoy. Señor, que vuelvas a sentarte a nuestro alrededor. Que vuelvas a hablar, Señor, palabras de vida. Que vuelvas a derramar del agua viva, Señor, que sacia la sed del alma. Te pido, Padre, en esta noche, para gloria y honra de tu nombre, confío en ti, confío en la obra de tu Espíritu. Señor, y sé que estás llamando. Sigues buscando adoradores, Señor. Sigues buscando hoy mismo. Llama a aquellos que son llamados a adorarte, Padre. Te pido esto y te doy gracias, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? ¿Me pasaron la otra foto? Esta historia pasó hace 2000 años, cuando Jesús estuvo en la tierra. Lo que a mí me sorprendió, esa foto la tomé yo. Esto es en la montaña. Sergio estuvo ahí. ¿Dónde está Sergio? Ahí está. Sergio estuvo ahí, en esa región, donde el problema de agua sigue siendo parecido. Donde para ir a buscar agua muchas familias tienen que recorrer kilómetros para llegar hasta ese lugar. Y yo justo fui a uno de los trabajos que hacemos con las misiones Pozos de Agua, tratando de canalizar y llevar más cerca de la gente el agua. Y saben, justamente en ese momento que nosotros estamos viendo un pozo que había que trabajar y volver a hacerlo funcionar,
aparece una mujer de, yo qué sé, tenía por lo menos 60 años. Y ella viene a buscar agua para su familia. Nada más que ella venía con está atado ahí, no sé si le ven al borde, un burro, un asno, donde ella cargaba eso, pero ella solita sacaba el agua, cargaba las cosas, las ponía arriba del burro y ahí volvía a su casa. Yo me acuerdo ese día, estuvimos ahí y después nos fuimos y vino justo una tormenta fuerte. Y cuando nosotros salíamos de ese lugar yendo de vuelta para la ciudad, nos pasamos por lo menos 1 hora y media después. Nos pasamos en medio de la lluvia con la mujer y su burro, regresando a casa. Sí, todavía uno vive así en muchos lugares, ¿sabes? Pero yo quiero hablarles justamente esta noche de este encuentro hermoso y precioso, increíble, que rompe todos los esquemas de la religión y de lo que se pensaba que podía pasar. Por eso los discípulos no entendieron, por eso la mujer no entendió, porque Jesús rompe todos los esquemas, ¿saben? Nosotros pensamos que Dios tiene que ser así o asá, o actúa, o aparece, o obra en cierta forma, en ciertos lugares. Pero el Señor obra donde quiere y como quiere. Él es Dios. Y Él es Señor. Y Él llama a quien quiere. No importa trasfondo, no importa de dónde vengan, ni quién seas, ni siquiera lo que hayas hecho en tu vida. El Señor viene a buscar lo que se había perdido. Pero bueno, vamos un poquito a empezar. Jesús estaba en Judea, en la zona donde está Jerusalén, el sur. ¿Sí? Allí estaba Jesús en Judea y le empiezan a criticar porque, bueno, empieza una pelea como siempre, ministerial. Y Jesús dice, bueno, yo me voy a Galilea. Galilea es el lugar donde era, donde está Nazaret, de donde él salió, donde él se crió. Pero saben, yo lástima no puse un mapa, pero vos tenés Judea acá, tenés Galilea acá arriba, en el medio está Samaria, que es una región, ¿sí? Y al costado, bordeando el Jordán, está Perea. ¿Qué pasaba? ¿Quiénes eran los samaritanos primero en cuestión? ¿Por qué nadie quería pasar por ahí? En cambio Jesús tiene que ir por ahí. Los samaritanos, todos, yo sé que muchos saben, pero vuelvo a aclarar por las dudas, era una raza mixta. Explico rápido. Alrededor del año 700 a.C., el pueblo, el reino de Israel se rompió en dos. ¿Sí? Por un lado el reino del sur, por otro lado el reino del norte. El reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. El reino del norte con el resto, Judá y Benjamín, el resto de las 10 tribus, con capital en Samaria. ¿Sí? Dos reinos diferentes que nunca más se unieron. Pero Samaria cae bajo el reinado, bajo el poder de Asiria, que lo lleva cautivo. Y lo que hace Asiria es mezcla la sangre de los habitantes. Llevó los habitantes, trajo otros de otras naciones, con tal de perder la identidad de nación. Por consiguiente, los samaritanos eran considerados una raza mixta, no eran judíos puros. Y peor todavía, ellos no podían marcar su descendencia, su linaje de sangre. Y eran tratados por los judíos peor que nada, como cualquiera, eran completamente rechazados por todos los judíos. Entonces los samaritanos por un tiempo establecieron su propio templo porque no podían adorar a Jerusalén. Entonces en el monte Gerizim, donde la mujer dice, estableció su propio templo que a esa altura ya estaba completamente destruido. Pero sin duda había un gran prejuicio entre ellos, hasta tal punto, piensen, que miren lo que algunos fariseos oraban, que Dios no levante ningún samaritano en la resurrección. No tenés que orar por eso, ¿no? Ahí está, gracias por buscarme, ahí está. ¿Ven lo que yo estoy diciendo? Ahí está Perea, ¿ven? Acá está Judea, allá está Galilea y en el medio está Samaria. ¿Está? La gente, el judío bueno, el judío entre comillas, de bien, hacía un camino más largo y recorría para evitar Samaria. No quería tener ninguna. Imagínate, oraban que no resuciten en el día ningún samaritano. Era peor que un animal para él.
Hasta tal punto, si ustedes ven en el Evangelio, van a escuchar que cuando los fariseos quisieron insultar a Jesús, le dijeron samaritano. Era un insulto. Así era como se trataban los samaritanos. Pero vemos en el versículo 4 y leemos, ¿tienen ahí? Vamos siguiendo el pasaje. Dice, Jesús, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Pasar por Samaria. Interesante, ¿no? Que el autor del Evangelio dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. Él iba a hacer lo contrario a lo que generalmente se hacía. Por supuesto, alguien puede, y es cierto, que el camino derecho era mucho más corto. Pero Jesús tenía un propósito. Un propósito. Él tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Pues lo acabamos de leer. Él tenía que encontrarse con esa mujer. Y eso, ¿saben? A mí me impresiona en mucho. Porque él es el que va al encuentro de la mujer y no la mujer al encuentro de él. Un poquito antes, en el capítulo 3, hubo un hombre que fue al encuentro de Jesús. Una noche. ¿Recuerdan? Un hombre muy importante de los judíos. Nicodemo. Este fue al encuentro de Jesús. Después del hecho de la mujer samaritana, encontramos que varios fueron al encuentro de Jesús para tener la sanidad del hijo de un sirviente del rey. Otra persona importante. Pero fueron al encuentro de Jesús. Después de eso, viene el hecho de que Jesús entra y va al estanque de Betesda, donde estaba lleno de paralíticos y gente enferma, y él va y sana a un paralítico. Él va al encuentro. Lo que me impresiona de esto, y es que Jesús va al encuentro de aquel que todo el mundo descarta. Sí, es verdad, los otros vinieron y él no le echó fuera. Él habló con Nicodemo. Y él le habló que era necesario nacer de nuevo. Él le dio el milagro al hijo del rey, al hijo del siervo del rey. Es cierto. Pero al paralítico, y especialmente a esta mujer, es Jesús que va al encuentro. Es Él el que va al encuentro del que todo el mundo descarta. Es Él el que va al encuentro del que todo el mundo dice, este no tiene ni un valor. Es Él el que busca a aquel que está sin esperanza. Es Jesús el que se acerca. Muchos pueden decirte que no tenemos esperanza, que lo que hiciste no tiene remedio, que ya llegaste al fondo. Como amo a esta mujer, posiblemente se sentía así. Pero el Señor va al encuentro. De aquellos que se creen que tienen algo, Nicodemo pensaba que tenía algo de justicia. El hijo de este siervo del rey tenía un estatus social. Sí, ellos tuvieron que buscar al Señor. Ellos tuvieron que ir al encuentro de Jesús. Y Jesús les recibió. Pero aquel que no tiene nada, que ni siquiera se siente digno de ser recibido por nadie, pues a eso Jesús va a buscar. Aquellos que todo el mundo descarta y todo, a esos Jesús de una forma u otra se acerca. Y eso es lo que Él hace en este día. Y vino a una ciudad que se llama Sicar, cerca, a las afueras. El pozo estaba afuera de la ciudad. ¿Sí? Y allí se estableció. Y ahí llegó cansado. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. ¿Saben? Sicar, algunos dicen que es cerca de, o puede ser la zona de Siquem, de la ciudad de Siquem. Pero es un lugar de mucha historia. En Sicar, por ejemplo, Dios aparece por primera vez, en esa zona de Siquem, Dios aparece por primera vez a Abraham. Allí los hermanos de José apacentan sus rebaños cuando Jacob le envió sin adivinar que no volvería a verle por muchos años. Allí estaban apacentando las ovejas y Jacob le dice a José, llévale y anda, mira qué están haciendo aquellos. Allí fue que ellos le venden a los ismaelitas. Allí fueron sepultados los huesos de José después que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. 400 años después. Fue allí también. Es en esa zona, si uno mirara esa zona, está llena de historias bíblicas, ¿sí? Y allí donde el Señor va a encontrarse con esta mujer. Vamos al versículo 6. Y dice así, ¿lo tienen ahí? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora del mediodía. Dos detalles que creo que prestan atención. Primero, Jesús estaba cansado de camino. Y segundo,
La hora que era, a la hora del mediodía, la hora que el sol pega más fuerte, sin duda. Esto nos habla de la naturaleza humana que Jesús tenía. Saben, a veces nos olvidamos de esto y esto es sumamente importante. Jesús era un hombre como vos y como yo. Jesús era alguien que el verbo que se hizo carne tomó nuestra naturaleza con todas las cosas que eso significa, excepto el pecado. Él vivió en su carne la debilidad, aún la tentación, vivió el dolor, vivió la tristeza, vivió todas estas cosas como un hombre. Sintió sed, sintió hambre, se sintió cansado, sintió dolor, necesitó dormir. Todas estas cosas susceptibles a sufrir debilidad, aunque completamente libre de pecado. De lo demás, era igual que vos y que yo. La verdad que se nos presenta está llena de consuelo para todos aquellos que son verdaderamente cristianos. Aquel a quien debemos acudir, todos nosotros los pecadores, por perdón para encontrar paz, es alguien que además de Dios es hombre. No fue hombre, porque Él ascendió al cielo también con un cuerpo resucitado. Es alguien que entiende lo que nos pasa. Miren, no hay ninguna deidad de todas las otras religiones que pueda decir esto. Alguien que yo pueda ir y me pueda comprender y entender lo que significa estar enfermo, sentir dolor en el cuerpo, estar cansado, lo que significa sentirse traicionado por alguien que amas, o aún sentir tristeza cuando nadie comprende. Jesús sí nos entiende. Es el único Dios de todo, el único Dios realmente que puede entender tu situación, que entiende lo que pasas, que sabe lo que significa el rechazo, que sabe lo que significa que otros te dejen de lado, que sabe lo que significa la injusticia, que lo vivió. Entonces, cuando nosotros podemos ir a Él, Él nos entiende. Él comprende nuestro dolor, comprende nuestro sufrimiento. Los pobres, los enfermos, los que sufren, tienen en el cielo a uno que no es solo un Salvador todopoderoso, sino un amigo que te entiende, que sabe lo que significa tener problemas para llevar el plato de comida a tu familia. Sabe lo que es la escasez. Que sabe lo que significa acostarte de noche llorando con dolor profundo en tu corazón. Él sabe lo que significa estar postrado en la cama enfermo o tener una familia que se está muriendo. Él sabe lo que significa eso porque Él lo vivió a eso. Y puede ayudarnos y ponerse al lado nuestro, entendiendo esa situación y la situación de cada uno de nosotros. Porque Él es un Dios que es hombre, 100%. Dice Isaías 40:31, aún para el cansado, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Viniste esta noche cansado? ¿Cansado del camino como Jesús? ¿Del camino de la vida? ¿Cansado de luchar en tu familia? ¿Cansado de no conseguir aquellas cosas que buscas? ¿Que las cosas no te salgan? ¿Cansado que no te entiendan, que no te valoren? Si estás cansado de todas esas cosas y de muchas más, el Señor sí te entiende. El Señor sabe, porque Él vivió igual que vos y que yo. Dice la Escritura, y que vamos a leer, que Jesús llegó al mediodía y poquito después los discípulos se fueron a buscar comida a la ciudad, que estaba alejada. Y en eso, que estaba sentado en el pozo, a la otra foto, no importa, está bien, no, está bien, se acerca una mujer, ¿sí? Una mujer samaritana, versículo 7, vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La escasez de agua en los climas cálidos y secos como estos convierte la extracción de agua de un pozo más cercano en una parte importante de las ocupaciones diarias en un hogar oriental. Es fundamental.
Es parte de la tarea como lavar los platos, yo que sé, importante, porque la cosa funciona con agua. Y era una tarea sumamente importante, lo de la mujer que le mostré aún hoy, que iba a buscar agua para toda su familia. Yo no sé si ella llevaba agua para un día o llevaba agua para 2 o 3, no lo sé. Si era lo que necesitaban solamente ese día, pero era una tarea que normalmente, como encontramos en la Escritura, era realizada por las mujeres o por la gente joven. Y era muchas veces normal que sea un encuentro, un lugar de encuentro para las personas del vecindario y especialmente para los jóvenes. Era allí donde se iban y hablaban y conversaban y por ahí chumeaban las cosas del barrio, yo que sé, ahí donde todo el mundo se encontraba. Lo raro es que nadie va a buscar en el rayo del sol. Lo raro es que nadie busca en ese horario el agua, ni se pega una caminata de varios kilómetros para ir y traer agua en el medio del mediodía de un sol rajante, que aún Jesús estaba cansado. Lo raro es que la mujer apareció en ese tiempo, en ese momento. ¿Por qué? Hay muchas ideas, ninguna cierta, y no quisiera cargar más peso sobre la pobre mujer. Algunos dicen que por su vida un poco licenciosa había causado algunos problemas en su barrio con respecto a la cuestión de mujeres y hombres. Entonces, podría ser que ninguna quería estar con ella. Cuando ella se acercaba al grupo de mujeres, decía, mira quién viene ahí, fíjate, esta es la que estuvo con fulano y ahora está con... No pasaría, ¿no? Acá no. No, para nada, eso acá no, menos mal que estamos más allá de todo eso. No, y entra a la puerta y dice, uy, mira quién vino. Fíjate quién vino. Mira quién vino a la iglesia. No me diga, esto vino a la iglesia, o este. ¿Verdad? Nosotros no somos así, menos mal. Nosotros decimos, gloria a Dios. Un pecador que viene ahí, que puede encontrar a Jesús, ¿cierto? Pero posiblemente esta sea la razón, no lo sé. Por ahí se le rompió el lugar donde guardaba el agua y tuvo que salir de urgencia y no tiene nada que ver con esto, no lo sé. Lo que sí sé es que había alguien que sí sabía que ella venía al mediodía. Había solo alguien que sabía que ella, no importa la razón, ahí estaba. Pero si fuese la razón la primera que le dije, imagínense cómo esta mujer se sentía. Completamente sola. Completamente señalada todo el tiempo por sus pares. Triste, sin familia. Porque con esa vida seguramente aún la familia ya había abandonado. No queriendo tener relación, sola. Descartada por la sociedad donde ella vivía. Pero hay alguien que no descarta nunca a nadie. No importa lo que hayamos hecho, ese es el Señor Jesús. Y Él me impresiona. Miren, si Jesús tenía cosas importantes para hacer, ¿no? Miren que si tenía cosas importantes que enseñar, que decir milagros, que hacer todas las cosas que hizo y que tenía que hacer. Miren si había gente que quería escuchar a Jesús. Se agolpaba gente para escuchar a Jesús. Se llenaba de gente. En el lugar donde iban los detractores y los que estaban a favor, pero no importa, siempre movía. Tenía todo eso. Sin embargo, Jesús deja todo eso por una mujer. Por un alma. Por un sola alma. Jesús deja todo. Allí los dos solos, sentado uno al lado, o él sentado y ella trayendo su cántaro para sacar el agua. ¿Y quién comienza contacto? Nos enseña también a nosotros eso, ¿no? Es él el que comienza, no es ella. Ella ni le habrá mirado. Ella se habrá sorprendido. ¿Qué hace un judío? Porque por la ropa se notaba. ¿Qué hace un judío? Acá. Y no solo acá. ¡Qué problema!, ¿no? Ella ni habrá mirado, ni habrá levantado la vista. Simplemente allí empezó su movimiento, dejando su cántaro, poniendo al lado y empezando a ver como la cuerda para bajar el agua y todo eso. Y Jesús no dice más nada. Directamente dice, ¿qué? Dame de beber. No esperó que ella hablara, no comenzó por reprenderle los pecados, aunque sí conocía toda la vida de ella. No se corrió y dijo, uy, ahí viene esta, mejor me corro. Simplemente le empezó una conversación diciendo, dame de beber, pidiéndole un favor.
Interesante. El Dios del universo a una mujer que nadie daba nada, y él, ¿qué hace? Le pide un favor. Me da un poco de agua. Me da, por favor, un poco de agua. Abordó la mente de la mujer con el tema que a la mujer le interesaba en ese momento: sacar el agua. Era eso lo que ocupaba su lugar en ese momento, sus pensamientos. Y Jesús usó eso para comenzar la conversación. Qué buena idea cuando queremos hablar a alguien de Jesús. A veces queremos hablar de Jesús y queremos ya decirle todo. No, que va a morir porque es un pecador, te va al infierno. Y bueno, y Jesús vino y le hagamos todo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús habló de lo que a ella le interesaba. Fue empático con la situación de ella. Él vio lo que ella estaba buscando y él habló de eso. Fue sabio, pero fue amoroso y paciente. Dame de beber. La inagotable disposición de Jesús a recibir a los pecadores es una verdad de oro que deberíamos atesorar en nuestros corazones y debemos transmitirla diligentemente a otros. Escuchen, el Señor Jesús está mucho más dispuesto a escuchar que nosotros a orar. ¿Saben? Está mucho más dispuesto a conceder favores que nosotros a pedirlo. Tiende una mano durante todo el día a los desobedientes y a los que los niegan. Tiene pensamiento de misericordia y compasión hacia el más vil de los pecadores, aunque ellos no piensen en él. Nunca dejará de cumplir su promesa: pedid y recibirán, buscad y hallaréis. Pero nosotros ni pedimos ni buscamos, aunque Él está dispuesto con la mano extendida a darnos. Ese es nuestro Señor. Y Él estaba allí dispuesto a escuchar y a sanar la vida de esta mujer. Esto es algo que debemos sin duda aprender. Versículos 8 y 9, ¿me acompañan? Dice, lo que les dije, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y aclara entre paréntesis, porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Pero ¿cómo que me hablas? Y saben, y no es la cuestión solamente entre judío y samaritano. Esta era una mujer. ¿Entienden? En esa cultura, en ese contexto social, en ese tiempo, la mujer tenía un valor muy diferente. No tenía, se le daba un valor muy diferente. Escuchen lo que dice Lockwood sobre cómo era esto. Algunos ejemplos de cómo era el trato. Dice, lo que enseñaban algunos maestros judíos. Escuchen. Necio es quien instruye a su hija en la ley de Dios. Necio es quien instruye a su hija en la ley de Dios. Otra cosa, no multipliques los discursos con una mujer. Ni vale la pena hablar con una mujer. Y otro, que nadie hable con una mujer por la calle, ni tan siquiera con la suya propia. Es indigno. Era así como muchos maestros trataban y enseñaban a sus alumnos a tratar a las mujeres. Y así como muchas veces la mujer era tratada en ese tiempo. Pero Jesús, no. Cuando alguien dice, no, porque el cristianismo es retrógrado, denigra a la mujer, le digo, mentiroso del diablo, eso no es así. Ignorante por lo menos, no sé si del diablo, pero ignorante seguro. No es así. Si hay alguien que dignificó a la mujer realmente, que le dio la dignidad que tiene a la mujer, fue Jesús. Si hay alguien que no despreció a la mujer, que le levantó de una forma increíble, fue Jesús. Piensen, y sobre todo para su tiempo fue Él. Hay aquí una mujer, si hubiera mirado a un judío, decía, samaritana, peor, pecadora hasta la cabeza, y mujer, pues allí fue Jesús. Él tenía que ir ahí, a buscar aquello que nadie buscaba. A buscar aquello que el mundo dice no sirve para nada. Versículo 10. Jesús le respondió: si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua de vida.
Versículo 11, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua de vida? Todavía su mente no entendía lo que Jesús está. Ahora Jesús está usando una verdad material y empieza a elevar a una verdad espiritual mucho más profunda. Pero en principio, interesante, Jesús dice, si tú conocieres el don de Dios y si conocieres quién está hablando contigo. ¿Saben? Esto hace toda la diferencia. Cuenta la historia que unos turistas americanos de Estados Unidos fueron a Inglaterra y estaban paseando por una campiña, ¿sí? Y es famoso porque está la fotografía y sacaron fotos y todo. Y dice, unos turistas estadounidenses cruzaron con la reina Isabel II, sin reconocerla, y le preguntaron así, dice, ¿vive aquí? Y ella le dijo, bueno, tengo una casa cerca. Y luego le preguntaron, ¿ha conocido alguna vez a la reina? Y ella le mira al guardaespaldas que está atrás, un hombre atrás, y dice, él le conoce bien. Dice, y entonces los turistas incluso le dijeron, bueno, ¿será que nos podemos sacar una foto? Sí. Cuando ellos muestran la foto, ellos se dan cuenta, pero vos sótese. La que habló con vos es la reina. Y vos estás queriendo conocerla. No te diste cuenta ni con quién estás hablando. ¿Saben? Yo creo que a veces pasa así con Jesús. Aún en nuestras oraciones, por nuestra ignorancia, por no saber a quién nos estamos refiriendo. Con quién estamos hablando. Cuando nos presentamos delante del Señor en oración, es Dios, el del universo, el que habla. Es con Él que nos sentamos a charlar. Es con Él que nos sentamos a hablar. Es cuando leemos su palabra, es Él, Dios del universo, el que nos habla. Es Él el que va a darnos palabras de vida. Y la gran diferencia está si conoces quién es. Porque te puede pasar, y a veces nos pasa como estos turistas. Estamos delante de Dios y ni nos damos cuenta delante de quién estamos. Te puede pasar hoy que estás delante de la palabra de Dios y Dios te está hablando. Pero si no conoces quién te habla, si no sabes que Dios es el que te está hablando a tu corazón y está llamando a vida eterna, puedes salir de acá igual que cuando entraste. Y aún puedes sacarte una foto y decir, uy, estuve con el Señor y no me di cuenta. Tuve la oportunidad y no me di cuenta. Saben, en la historia de la vida de Jesús, muchas personas se encontraron con Él. Muchos inclusive hablaron con Él. Pilato mismo le dijo, ¿cuál es la verdad? Pero no le reconoció. No pudo darse cuenta quién era Él. Espero que esta noche realmente puedas reconocer que Jesús es el que está hoy en medio nuestro. Y Él habla a nuestras vidas. Amén. Versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Ya ella empieza, ¿ven cómo empieza a notar? Ya empieza, pero ¿acaso todavía no sabe quién es? Pero ya, ¿acaso vos sos mayor que Jacob? Me estaba ofreciendo algo, no tenía ni para sacar el agua del pozo. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué está hablando Jesús ahora? Claro, Él está haciendo un paralelo con el agua del pozo. El que bebe del agua que vos estás sacando va a volver a tener sed. Pero creo que Jesús está usando esta agua de otra forma diferente. Porque ahora va a hablar de la sed, de cómo la mujer sacia la sed de su alma. Jesús está hablando del agua. ¿De qué le habló ella? De su religión, ¿cierto? Esta agua del pozo de Jacob que le dio, está hablando de su historia, de su ancestro, está hablando de su cultura, de su religión. Y Jesús le está diciendo, si vos bebés de esa agua, vas a volver a tenerse. Esa agua no sacia. La agua de la religión no sacia, el agua de la tradición no sacia, de la justicia propia no sacia la sed del alma. El agua que el mundo da nunca va a saciar tu sed. Nunca por mucho tiempo, siempre vas a volver a sentir sed. Las riquezas, la posición social, el rango, el poder, las relaciones, la fama, la diversión, son completamente incapaces de llenar la sed de tu alma. Vas a volver a tener sed tarde o temprano.
temprano. No importa que consigas todas las cosas que este mundo da. Y no me canso de decir esto. Te va a pasar lo mismo que al rey Acab. ¿Saben? El rey Acab tenía todo. Y un día ve la viña en Nabot y dice, ay, yo quisiera, le pide para comprar la viña a Nabot. ¿Se acuerdan de esa historia? La viña le pide comprar y Nabot no le quiere vender. Y vuelve a su casa porque tenía todo, pero él quería la viña. Siempre va a encontrar algo que va a querer. Siempre algo más para tratar de saciar la sed. Amán tenía la gloria del rey que le había dado, el respeto, todas las cosas, era segundo del rey, todo eso. Pero cuando salía del palacio y veía a Mardoqueo sentado, que no le rendía gloria a Mardoqueo, a Amán, que se enojaba y llegaba a la casa bravo porque Amán la había despreciado. ¿Y qué importaba un hombre? Tenía todo. Pero algo siempre falta. Siempre va a haber un Amán, en Mardoqueo en tu vida. Siempre va a haber una viña en Nabot en nuestras vidas. Siempre va a haber algo que nos falta, porque nada sacia la sed de nuestra alma. Podemos conseguir una cosa y volvemos a tener sed. Podemos conseguir algo y volvemos a tener. El único que sacia la sed completa de nuestra alma es Jesús. El único que puede llenar nuestras vidas sin duda es el Señor. Pero, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que yo le daré. El único que puede dar, mi querido, esa agua es Jesús. ¿Saben? Increíble que pasamos nuestra vida buscando saciar la sed de nuestra alma en mil cosas. Y a pesar de que nunca terminamos de completar, de saciar nuestra sed, seguimos inventando cosas. Queremos, yo sé que me repito con esto, pero no me canso porque hasta que no entendamos, siempre estamos diciendo, bueno, este trabajo, que consiga esto y yo voy a estar bien. Y voy a ser feliz. Me cambio el auto y ahí voy a ser feliz. Mira la pavada que estoy diciendo, ¿no? Pero para que entiendan lo que hacemos. Es decir, esta relación, esto es lo que necesito, ahí voy a estar feliz. Esta carrera, todas son cosas buenas, no estoy diciendo cosas malas. Pero cuando estas cosas son las que nosotros creemos que nos van a hacer felices, que van a saciar la sed de nuestra alma, es donde estamos equivocados. Y a eso se le llama idolatría. Cuando ponemos algo antes que Dios para nuestra felicidad. Mi querido, yo sé que uno me puede escuchar y no hacerme caso. Problema tuyo con el Señor. Pero te vuelvo a decir, no seas necio en tratar de saciar la sed de tu alma con cisternas rotas que no retienen el agua, que va a tener sed. El único que puede saciar la sed de tu alma es aquel que dice, yo puedo saciar la sed. El agua que yo te daré. Y ese es Jesús, el que puede llenar por completo y saciar la sed de tu alma. El agua de vida que Él puede darte. El agua que perdona, que da paz, que da misericordia, que llena de gracia tu vida, que justifica tu vida y que te hace ser santo. El agua que limpia, purifica, refresca y aplaca la sed del cuerpo del hombre. Así son los dones de Cristo para el alma. Tal como el agua normal, cuando vieron... ¿Alguien sintió sed en serio? Nadie sintió sed. Yo sé que nadie fue al desierto, qué sé yo. Pero sintieron sed en serio. Cuando vos corriste mucho y no tenías lugar de tomar agua. Y está desesperado. O peor, aquel que se operó y no le dan tomado agua. ¿Verdad? Eso que da, que vos cualquier cosa, que sea mojado un poquitito. ¿Verdad? Esa es la sed del alma. Cuando uno nos empezamos a dar cuenta. Cuando recién empezamos a sentir esa sed en nuestra alma y nos damos cuenta que nada sacia de donde estamos preparados para encontrar a nuestro Salvador. Pero hay que sentir esa sed. Y el único que puede saciar esa sed es Cristo Jesús. Es su palabra realmente. Versículo 14. La promesa. El que toma de esta agua que yo le daré, ¿qué pasa? ¿Qué dice? No tendrá sed jamás. Esta palabra contiene una promesa preciosa y declara una verdad gloriosa del Evangelio.
Se prometen los beneficios de los dones de Cristo a todo aquel que está dispuesto a recibirlo. Escuchen. Todo aquel que está dispuesto a recibirlo, independientemente de quién sea o dónde vengas o qué haya pasado en tu vida. Quizás haya sido tan complicada tu vida como la de esta pobre mujer, pero la promesa es igual para ella que para ti. El que bebiere no tendrá sed jamás. Esta afirmación, no tendrá sed jamás, no significa que no volveremos a sentir alguna necesidad espiritual. Simplemente asevera la naturaleza permanente y duradera de los beneficios que proporciona Cristo. El que bebe del agua viva que da Cristo jamás perderá por completo la pureza, limpieza y renovación de un corazón que Cristo produce. Nunca más. Solo Cristo puede hacer eso. Y la traducción literal de no tendrá sed jamás es no tendrá sed en toda la eternidad. ¡Wow! Para aseverar lo que significa esta palabra. Versículo 15. Señor, le dijo a la mujer. Claro, ya, si no va a tener sed jamás. Miren cómo va de a poco entendiendo, aunque no es tan rápida, ¿no? Para enganchar las cosas, pero claro, es lógico en el contexto. Pero miren lo que ella responde. Versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame esta agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella tomó lo que Jesús le dijo para solucionar su problema temporal. Ella tomó lo que el Señor le dijo para solucionar su problema temporal. Dame para que no venga a sacar esto. Esto es muy humano. Y así venimos en algún sentido todos al Señor. En nuestra primera relación con el Señor venimos porque queremos solucionar cosas en nuestra vida temporal, ¿o no? O porque es poca la gente que vino sin ningún problema y buscó al Señor realmente de una. Y la vida eterna de una. La mayoría de las veces venimos al Señor porque estamos rotos. Porque tenemos mil problemas. Porque estamos desesperados. Porque tenemos que solucionar cosas que pasan en nuestra vida temporal. Y es normal. No está mal. Es parte de eso, es justamente parte de lo que la promesa quiere responder. Y es cierto, cosas pasajeras, efímeras y temporales, pero que son necesidades. Y aún Dios las atiende, pero este es el primer tipo de fe verdadero de esta mujer. Empieza a entender que el que está ahí puede saciar la sed de su alma, puede ser la respuesta a su vida. Ella empieza a comprender esto. El problema está cuando muchas veces, a pesar de que estamos mucho tiempo en Cristo, seguimos buscando las cosas a Jesús para las cosas temporales. El problema está cuando queremos usar a Dios para que nos solucione todo el problema y nunca realmente bebemos del agua de vida y nos entregamos por completo a Jesús. Cuando nuestra búsqueda ya deja de ser las cosas de todos los días y temporales, y aunque están dentro, pero pasa a ser muchas más las cosas eternas y del cielo. Cuando empezamos realmente a buscar al Señor por lo que es y adorarle por lo que es, y glorificar su nombre por lo que Él hace. Y no ya simplemente venimos como niños, como esta mujer al principio, buscando simplemente, Señor, me duele esto. Señor, solucioname aquello. Señor, hacerme cosas. Ese es el tema cuando estamos mucho tiempo y por eso nos crecemos. Cuando no miramos las cosas eternas. Cuando no miramos más allá. Cuando no miramos la verdadera riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la cuestión. Pero esta mujer responde conforme a lo que ella va entendiendo. Y ahora fíjense. Señor, dice, dame esta agua para que yo no venga más a este pozo. Claro, estaba, por la razón que sea, ella no quería volver. Era un trabajo que no le gustaba. Y ahí nos damos cuenta que ella normalmente se ve que venía sola al pozo. Porque si hubiera sido un momento de comunión y aunque sea chisme entre las mujeres, yo que sé, varones ahí que venían y pasaban tiempo y charlaban y todo eso. ¿Vieron cuando uno hace cosas en conjunto? Con grupos que vos conocés, es lindo. Aunque es laburo el agua, pero por lo menos el tiempo de sociabilización y todo nos gusta en parte eso. La cultura latina es así, la cultura de ese tiempo es así, la cultura oriental sigue siendo así. Muy de relaciones. Pero acá nos damos cuenta que para la mujer no era algo que le gustaba. Y es muy posible que no le gustaba porque lo hacía sola. Y Jesús le está ofreciendo algo y ella dice, Señor, yo quiero solucionar ese problema. Pero ahora Jesús va a ir al fondo de su corazón. Y esto es interesante. Porque Él va a hablar de lo que
la verdadera sed de su alma y cómo ella hizo hasta ahora para saciar en cierta forma la sed de su alma. Y dice, Jesús le dijo, ve, porque fíjense que la respuesta de Jesús parece que no tiene nada que ver con la conversación. O sea, da la impresión que él cambia el foco. Él no cambia el foco. Él va derecho al hueso, como decimos acá. Va a ir a la sed del alma de ella. Y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella no sé que no se demora mucho en pensar y me gusta esa sinceridad que ella tiene en no ocultar nada. Porque no trata de esquivar el bulto, ¿no? Porque alguien puede decir, no está, mi marido viajó. Yo qué sé, o alguna respuesta para salir más o menos elegante. No creo que quiera venir acá porque o se lastimó el pie y no puede, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ella no entiende ninguna de esas cosas, como capaz que nosotros tratamos, cuando el Señor nos confronta con algo, tratamos de poner una excusita para no sentirnos tan mal, pero ella no hace eso. Dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Bueno, es cierto, por un lado, pero también me da la impresión que ella trata de zafar de la situación. No tengo marido. ¿No está mintiendo? Y le respondió la mujer, y Jesús le dice, Jesús sabe, obviamente él sabe, y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Yo no sé cuando él dijo eso, si ella llegó a respirar, dijo, ¿sabe? O no sé cuánto tiempo fue entre esa palabra y la que sigue, o no le dio tiempo directamente a tragar la saliva, pero automáticamente Jesús dice, versículo 18, ¿lo siguen ahí? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso ha dicho la verdad. Qué lindo. No, entiéndeme, qué lindo es como el Señor, a pesar de que le confronta con su pecado, no le buscas que se sienta mal. Ven, porque él alaba la sinceridad de ella. Él empieza, primero dice, bien has dicho, y después dice, has dicho la verdad. Él, de las dos formas, al principio y al final, él le dice, me gusta tu sinceridad. Me gusta que no quieres ocultar. Pero no le deja en la situación. Ahora, 5 maridos ha tenido. Acá podemos pensar lo siguiente. O era una viuda negra, porque 5 maridos se le han muerto. Es muy difícil, ¿cierto? No, seguramente no era así. ¿Saben? En chistes. En ese tiempo, es muy común era el divorcio por cualquier pavada. Sobre todo que el hombre dé el divorcio por cualquier pavada. Entre los judíos y supongo los samaritanos era igual, era muy común. Es más, la comida fea, carta de divorcio. Buscaba una mejor cocinera. Era más o menos así, imagínate. No puedo. Sí, no, pero en serio, fuera chiste. Pero era muy común esto. En serio, era muy común, era algo que Dios no aprobaba. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntan sobre eso? Y Jesús dice, no, esto nunca fue lo que Dios quiso. Dios siempre quiso lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Dando la santidad en el matrimonio, reafirmando la santidad matrimonial, ¿verdad? Entonces, no era así, pero esta era la vida de ella. Posiblemente se había divorciado varias veces. Pero este último caso ya ni siquiera se había casado, sino con el que estaba era un hombre que estaba con ella simplemente. Sí, Jesús podía haberle dejado ahí, pero no, él va al punto de su propia vida, el problema de su vida. A fin de cuentas, Jesús va a hablar de la forma en que ella saciaba la sed de su alma, a través de relaciones. Lo que ella consideraba que era más importante para su vida, era una mujer que necesitaba buscar estar acompañada. Y claro que no está mal eso. Pero cuando eso es contrario a la forma en que Dios quiere, y cuando creemos que eso me va a dar lo que yo necesito, me va a hacer feliz, me va a saciar la sed, y digo eso como digo cualquier otra cosa, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, eso es idolatría. Y eso es algo que Dios no quiere, y eso es una cisterna rota. Porque miren si no es cisterna rota, que esta mujer probó 5 veces y ninguna le funcionó.
porque no sacia la sed de su alma. No puede satisfacer lo que ella anhelaba. Ella anhelaba compañía, anhelaba consuelo, anhelaba sentirse amada, sentirse respetada. Eso es lo que ella anhelaba en el fondo de su corazón. Y el único que podía saciar esa sed era Cristo. Porque ningún hombre podía darle lo que ella estaba buscando, sino solo Jesús. Era Él el único que puede, el que estaba sentado con ella charlando. Era el único que podía realmente hacer eso. Y le está dando delante de ella el vaso de agua que podría saciar esa sed. Jesús le dijo, no, ya leí, ¿no? Es como si le dijera, ¿me has pedido agua viva? Finalmente expresa un deseo de gran don espiritual que puedo conceder. Está bien. Comienzo por pedirte que te conozcas a ti misma y tu pecaminosidad. Te mostraré que conozco tu enfermedad espiritual y señalaré la dolencia más peligrosa de tu alma. Ve, llama a tu marido y ven aquí. Era necesario que ella reconozca su pecado. Porque alguien que no reconoce que está enfermo no necesita médico. Alguien que no reconoce que está muerto en su pecado no necesita un Salvador. Solo aquellos que podemos reconocer, soy un pecador. Realmente necesito de Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor sabía y eso es lo que todos tenemos que saber cuando compartimos el Evangelio. No le puedo hablar a alguien de Cristo y las bendiciones que hay en Cristo si primero no entiende que necesita de Jesús, que necesita de un Salvador. No podemos hablarle de alguien que puede saciar la sed del alma si primero no le decimos que su alma está sedienta y trata de saciar la sed en el pecado. Y eso es lo que el Señor está mostrándole ahora. El primer sorbo de agua viva ofreció nuestro Señor a la samaritana fue la convicción de pecado. El agua empieza a ser tomada por la samaritana. Ella empieza a reconocer su propio pecado y eso es parte de la obra de la gracia y del proceso de salvación. Convicción de pecado. No puedo venir a Cristo si no reconozco mi falta. Hermano, ¿cuántas veces a veces se invita a Jesús? Ven a Jesús que el Señor te va a hacer todas las maravillas que el Señor puede hacer. Pero si no reconoces que eres un pecador, si no reconoces que estás perdido en tus pecados, pues no necesitas un Salvador. Solo aquellos que reconocen pueden necesitar realmente y venir a los pies de Cristo con un corazón sincero. Y esto es lo que estaba pasando realmente en la vida de ella. Versículo 19. La mujer le dijo, y ahora miren, ya empieza a crecer. La mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué dices? Y le pegó en el clavo. Le dijo exactamente todo lo que pasaba en su corazón. Sabía no solamente lo que había hecho con su vida, sino le había llegado lo que dijo, empezó a llegar al corazón. Dijo, Señor, me parece que vos sos profeta, ¿no? En el proceso de poder conocer quién es el que está hablando con ella. Sí, creo que sos profeta. Y Jesús responde, versículo 21. ¿Tienen ahí? Y ahí otra cuestión clave. Escuchen lo que le dice Jesús. Mujer, ¿qué dice? Créeme. Esto hace la diferencia en aquellos que van al infierno y aquellos que van al cielo, hermano. Creer a Jesús. Creer con todo tu corazón al Señor. Mujer, créeme. Si crees, al que cree, todo le es posible. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le está diciendo, mujer, créeme. Eso es el cambio de tu vida, eso es la transformación, esa es tu vida eterna, esa es el agua de vida. Créeme. Si realmente crees en el Señor Jesús, serás salvo. Amén. Serás salvo. Mujer, créeme, esta es la clave. Y esta mujer comenzaba de a poquito a entender. Ustedes, versículo 22, adoran lo que no conocen.
Y dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente de los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios estaba buscando esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y aún hoy Dios sigue buscando, ¿saben? Dios sigue buscando a esos adoradores. Aquellos como esta mujer. Para transformar como esta mujer. Que hasta un segundo antes no tenía ni idea de lo que era adorar. Es más, ella dice, Señor, nuestro Padre dice que nosotros debemos adorar acá en este monte. Y los judíos dicen, allá en Jerusalén, al final, ¿dónde se adora? Que dicen, mira, no importa. Llega un tiempo. Ya llega el tiempo. Ya voy a la cruz. Ya voy a resucitar. Ya llega el tiempo donde no importa el lugar. Ya no importa la religión. Ya no importa si acá en Jerusalén, en el templo, no importa. Eso ni va a estar más. Porque Dios busca adoradores que adoran en espíritu, con un corazón sincero, con un corazón realmente honesto y sincero, de corazón. Y en verdad, sabiendo que están adorando a quién, conociendo a quién, a quien adoran. De eso se trata, adorar en espíritu y en verdad. ¿Conoces? Si no conoces, no puedes ser un adorador. Pero aún conociendo, entre comillas, pero no adora honestamente, tu corazón no es honesto, sino que vivís en hipocresía, tampoco eres un adorador. No podemos vivir hipócritamente, diciendo soy cristiano. Hoy a la mañana hablábamos sobre la santidad de Dios, hablábamos sobre realmente vivir honestamente, íntegramente, ser en todos los aspectos de nuestra vida santos. Ser honestos, aún con nuestras fallas. Reconocer aún aquellas cosas que todavía Dios no ha obrado, pero no vivir en hipocresía. Porque si somos hipócritas diciendo soy cristiano, pero después en mi vida hago lo que quiero, entonces no puedo ser nunca un adorador de espíritu. No estoy adorando con mi corazón y no estoy adorando en verdad. El Señor busca, escuchen, el Señor busca tales adoradores. Es a eso lo que Dios está buscando realmente. Es Él, a esas personas lo que Dios está buscando. El Espíritu concierne al poder interior en verdad y en verdad a la forma externa. Lo primero golpea la hipocresía y lo segundo, la idolatría. Lo primero la hipocresía y lo segundo la idolatría. Eso es lo que el Señor está buscando. Y avanzo para ir terminando, versículo 25. El Señor le dijo, la mujer le dijo, perdón, y ahora fíjense cómo va escalando. Sé que el Mesías viene. Ya pasó profeta. Primero, ¿de dónde va a sacar el agua? Ahora pasó profeta, ¿no será profeta? Y ahora escuchen, sé que el Mesías viene. Ya su entendimiento va subiendo. El que es llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, y ahora esto impresiona. Escuchen. Ay, otra vez yo no puedo creer. Esta mujer, vuelvo a decir, descartada, sola, allí abandonada por el mundo. ¿Verdad? Donde todo el mundo despreciaba. A esta mujer Jesús se revela como a nadie. De la misma forma que se le reveló a Moisés en el Sinaí. Y que después a los discípulos, después de la pregunta, de acuerdo a lo que ellos dicen que el Espíritu Santo veía. Pero a esta mujer la primera que le dice esto. Es la primera persona que él le dice quién es. A ninguna otra más. Ella no merecía nada. Ella no había ganado nada de eso. Ni el derecho a que Jesús se revele de esa forma. Nada, pero Él se revela a ella. Increíble. A veces nosotros pensamos que aquella persona que Dios va a usar es ese porque tiene más educación. Aquel porque yo no sé qué hizo. Aquel porque tiene una vida o que tuvo una vida mejor. No, porque es una cristiana. No importa nada delante del Señor sino un corazón sincero. Y es a eso lo que el Señor se revela. Aquellos que no ocultan su pecado, aquellos que reconocen aún con su poca luz la verdad de su vida, son esos a los que el Señor escoge y se revela de una forma y los usa de una forma diferente, ¿saben? Y Jesús le dice, yo soy el que te habla.
yo soy el que te habla. Esto es algo increíble, realmente. Mira, si hoy viniste acá pensando que Dios no te ama, que Dios se olvidó de vos, esta palabra te dice, el Señor te está diciendo, no, yo no me olvidé de vos. Yo te amo. Yo pienso en vos. Yo te tengo en cuenta. Yo conozco tu pecado. Yo sé en qué estás. Yo sé en qué saciar la sed de tu alma. Pero te amo. Y quiero revelarme a vos. Si estás dispuesto a creer en mí. Y a reconocer tus faltas. A dejarle de lado lo oculto de tu vida. Y traer la luz de Dios a todas las áreas de tu vida. Yo quiero revelarme a tu vida. Pero también esta palabra es para los hijos de Dios. Pero para aquellos que creen que porque no han tenido una educación o porque no tienen alguna capacidad, dicen, no, yo no puedo entender la palabra. Yo no puedo entender la Biblia. A mí no, yo leo y no entiendo. No, yo nunca voy a entender. Yo quiero que saques de tu mente y tu corazón esa mentira que hay y que es del diablo. Nunca se trató de tu capacidad ni de mi capacidad de comprender y de entender. Nunca se trató de la capacidad intelectual de nadie. Se trata de aquel que quiere revelarse a la vida de sus hijos. Aquel que se presenta como a esta mujer y se revela. No importa qué velocidad ni qué necesita para que se revele, pero que se revela y habla y transforma y da vida. Por consiguiente, a que piensa así, le digo, nunca más dejes que el diablo ponga esa mentira en tu mente de que nunca vas a entender la Escritura, que Dios nunca te habla. Si no te habla y no entender la Escritura, no es por tu capacidad, es por tu falta de fe, mi querido. Es porque creíste la mentira de Satanás. Es porque no crees que el Dios, no reconoces delante de quién estás cada vez que abrís la Biblia. Es porque no te das cuenta quién te está hablando. Porque Jesús, el Señor, Él sí quiere revelarse a tu vida. Y Él te ama. Amén. Esto es una verdad tremenda. Y termina simplemente, y me gusta, la mujer termina de esto y ¿sabe lo que hace? Es interesante, ¿no? ¿Qué fue hacia ella? No, pero antes, ¿qué fue hacia el pozo? A buscar agua. Se olvidó. Dejó el cántaro, tiró la miércoles, no sé qué hizo con el cántaro. Se olvidó completamente. Es interesante, la necesidad que ella tenía, que creía que era lo más importante, se olvidó. Ahora tenía algo mucho mejor de que ocuparse. Algo más precioso para ocuparse. Se olvidó completamente de lo que ella creía que era importante y ahora tenía sí lo más importante. Y sale corriendo para la ciudad. Y lo más lindo, a veces decimos, lo decimos, no, pues yo soy muy nuevito, no sé qué decir. Esta mujer hacía 2 minutos habló con Jesús. No, ¿qué le voy a decir a la gente? Yo no puedo hablar de nada. Mi querido, cuando vos te encontrás con Jesús, o mejor dicho, cuando Jesús se encuentra contigo, no te hace falta mucho para hablar de Él. Ella lo único que fue, dijo, miren, encontré a alguien que me dijo todo lo que hice. ¿No si era este el Mesías? No dio la mejor clase de teología que había. Ni explicó todo el proceso, el plan de salvación en los 5 pasos. O 4, no sé. Ni amó nada de eso. Que está bien, hay que aprender todas esas cosas. No digo que no. Pero lo que más importa es un corazón realmente transformado. Esta mujer le ardía su corazón. Había encontrado el agua de vida. Y nada más le importaba. Y no importaba ya qué iban a decir ella, ni cómo le iban a mirar, no le importó más nada. Se ve que fue tanto el impacto en ella que, fíjense que ninguno le cuestiona de los hombres y las personas que ella fue a hablar en el pueblo. Ninguno le dijo, no, para esto no le escuchamos. Fue tal lo que vieron en ella que todos se vinieron para donde estaba Jesús. Así es la vida de aquel que realmente recibe a Cristo en su corazón. Aquel que sus pecados son perdonados. Aquel que bebe por la fe del agua de vida. No hace falta
una clase de teología, que está muy bien y meterle ficha y vengan. Ni hace falta el discipulado de bautismo, que está muy bien y hagan. Hace falta un corazón realmente transformado. Haberse encontrado con el Mesías. Es lo único necesario. Y así fue, y termino. Y vinieron todos, y mientras venían, yo me imagino Jesús, vieron que no leo, pero simplemente les digo, vieron que le plantean a Jesús, y esto es un llamado a nosotros como iglesia, le plantean a Jesús diciendo, Señor, come algo, y ahora come algo, y Jesús dice, yo como la comida que yo tengo, hacer la voluntad de mi Padre. Ellos no entendían nada. Primero no entendieron qué hace hablando con esa mujer, tenían todo el velo de la cultura y todo lo que les conté. ¿Por qué una samaritana? Ellos entendían menos que la mujer porque estaba hablando con ella. Y él no se gastó en explicarle tampoco en ese momento. Pero ellos aprendieron. Pero la cuestión es que mientras está eso, y él le dice, miren, ustedes dicen, porque era seguir una costumbre, un dicho de época, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Pero yo les digo, los campos están blancos. Y yo imagino cuando Jesús dice eso, y le dice, levanten la cabeza y miren. Y seguramente cuando ellos levantaron la cabeza y miraron, en el horizonte habían un montón de gente viniendo hacia ellos. A esto yo les mando. Dejen de mirarse el ombligo. Dejen de mirarse en sus necesidades y la comida y las cosas de este mundo. Dejen de mirar tanto eso. Yo les llamé para otra cosa. Yo les llamé para una cosecha. Yo les mandé para servir en la cosecha que el Señor está haciendo. Levanten la cabeza. Dejen de mirar en sus cosas, en su mundo, en su progreso. Dejen de mirar tantas las cosas de este mundo que no sacian y no hacen nada. Miren, levanten la cabeza. Viene la cosecha. Los campos ya están blancos. Hay necesidad. Reciban. Trabajen. Prepárense. Proclamen, compartan de la verdad de Jesucristo. Eso es lo que el mundo necesita. Hoy más que nunca. Necesitan escuchar del amor del Señor. Y somos llamados a eso. A compartir de esta verdad. A vivir esta verdad. A compartir de nuestro Señor maravilloso. De aquel que perdonó todos nuestros pecados. De aquel que nos libró de la esclavitud del pecado de Satanás. De aquel que nos hizo libres. A eso somos llamados. Saquemos nuestra mirada de nosotros. Aún saquemos la mirada de los defectos de los otros y no miremos los campos. Miremos al Señor. Y miremos los campos que ya están blancos. Iglesia, a eso nos llama el Señor. A compartir del amor de Jesús. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? Que somos discípulos de Jesús. Si mi vecino que se va al infierno no me importa y nunca le predico. ¿Cómo puedo decir que soy un discípulo de aquel que dejó todo para ir por una sola mujer? Que después se transformó en un pueblo. Si aquel que se cruza conmigo y va al infierno no me importa. ¿Cómo puedo decir que amo al Señor? Si aquello por lo cual el Señor murió me da lo mismo si conocen o no a Cristo. ¿Cómo puedo decir que soy un hijo de Dios si teniendo el tesoro más grande de la humanidad no lo comparto con aquellos que necesitan? Que el Señor realmente podamos volver a tener un encuentro con el Señor como tuvo esta mujer. Que en esta noche pueda Él renovar nuestras fuerzas, nuestro compromiso con Él, con su evangelio. Y podamos decirle al Señor, Señor, acá estoy. Sé que los campos están blancos. Sé que soy limitado, no tengo mucho para decir, pero puedo decirte, Señor, lo que has hecho en mí. Esa mujer dijo, Él me dijo todo lo que yo hice. Ella contó lo que Jesús hizo en ella. No contó otra cosa. ¿Que Jesús no ha hecho cosas en tu vida? Norma, si estás acá, ¿no es por milagro del Señor? Claro que sí. Varias veces.
Adela, si está acá no es porque el Señor fue fiel. ¿No hay cosas para contar de tu Señor? Claro que sí. Y podía nombrar a cada uno. Si estás acá no es porque el Señor obró en tu vida. No es porque te dio a beber del agua de vida. No es porque se sentó un día con vos al borde de un pozo. Posiblemente el pozo de tu vida. Y te abrazó y te dio esperanza. No fue así. Es más, posiblemente alguno acá que ni siquiera al borde te sacó del pozo. Habló con vos y se acercó a vos cuando nadie más lo hacía. Pero el que te hablaba era el Señor del universo. Era el Rey de Reyes. Era el Dios que se hizo hombre para amarte de esa forma. Para que proclame su amor y su misericordia. Es el privilegio y la oportunidad que tenemos de compartir a este Dios maravilloso. A esto somos llamados, hermanos. No rechacemos qué somos ni quiénes somos. Vivamos, disfrutemos de lo que el Señor nos da y seamos fieles, viviendo una vida en santidad y compartiendo la verdad de Jesucristo con aquellos que no tienen. Señor, gracias